Nuevamente estamos reunidos otra vez, otro año en este nuevo ciclo. Em, Comentarles nuevamente que, bueno, damos inicio en el día de hoy con, con Grisel Diver, nuestra oradora estrella del día de hoy, que va a dar inicio, va a tener el honor de arrancar el ciclo de webinarios. Comentarles precisamente que, bueno, primero el principal, el próximo webinario, para que ya se vayan agendando, es el 19 de mayo. Vamos a estar hablando sobre modelos de economía circular, vamos a tener un panel el próximo miércoles 19 de mayo a las 17 horas. Dentro de este nuevo ciclo de Co-Creando Conciencia, vamos a estar tocando diferentes temáticas. Como sustentabilidad energética, autosuficiencia biosistémica, biodiversidad, gestión de residuos y territorialización de los ODS, que son más o menos cada 15 días que tenemos planificado. Así que los esperamos a todos, los invitamos a inscribirse y a participar de este espacio. Comentarles, bueno, también en este caso que vamos a estar, está conectado todo nuestro equipo, Graciela Barros, que es la coordinadora del espacio, África Mociaro, que va a estar a cargo de la operación técnica y acompañándonos, y en el chat también tenemos a Desireniel, que va a estar acompañándolos también para asistirlos mediante el chat. También, bueno, agradecemos a los sponsors que hacen posible este espacio, al grupo Sancor Seguros, Prevención Salud, Prevención RT, Prevención Retiro, a Tetra Pak, a Grupo Asegurador La Segunda y a nuestro partner, Hablamos por el Cambio Climático, que es quien nos da el apoyo para dar las temáticas en este ciclo de webinarios. Algunas pautas que, bueno, veo gente que es conectada, que nos acompaña desde el año pasado también. Eh, Vamos a dar el inicio al webinario, entre 40 y 45 minutos de exposición. Las preguntas las pueden volcar en el chat y al final las vamos a responder, las vamos a ir recogiendo para que la expositora pueda responder y resolver todas las dudas. Puntualmente, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre los desafíos ambientales y climáticos a cargo de, bueno, Grisel Divert, como les mencionaba. Ella es especialista en gestión de estrategias de sustentabilidad aplicadas a las organizaciones, responsable interno de balance social cooperativo, miembro de la comisión directiva de Moverse, supervisora de comunicación institucional y responsabilidad corporativa en Grupo Asegurador La Segunda. Bienvenida, Grisel, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. No sé si se escucha bien. Te escuchamos perfecto. Hola, Giselle. Hola, ¿cómo estás, Graciela? Bueno, hola a todos. Bienvenidos, como decía. Gracias por el espacio. Voy a intentar hacer lo más rápido posible para poder conversar porque es un tema que de algún modo lo que permite es trabajar en acciones en conjunto, en pensar esto en conjunto. Es una temática que tiene desde una mirada súper técnica, pero también una mirada de análisis. Cuando ustedes me digan, presentamos y... Yo no sé, África, vos, si no escuchas un poquito de eco cuando Sí. habla Grisel, ¿sí? Grisel, ¿puede ser que tengas algún dispositivo acoplando o altavoces? No, porque estoy justamente con auriculares para evitar eso. Ahora sí te escucho mejor. Ahí está. Posiblemente sea yo, me dice África, estoy con altavoces. Así que me voy a silenciar. Bueno, no, básicamente, para quienes no me conocen, mi nombre es Graciela Barros, como dijo Andy, coordino este espacio. Este es el primer webinario de este ciclo 2021, así que muchas gracias a todos por sumarse y especialmente Grisel por haber preparado este tema para compartir con nosotros, que de alguna forma busca hacer una síntesis de lo que fue el ciclo del año pasado, tomando la temática del cambio climático y vinculando las oportunidades que hay desde el área de los ODS
y nos da el puntapié también para avanzar después en lo que van a ser los encuentros quincenales, en donde vamos a ir profundizando en cada una de las temáticas que hacen a pensar un poco más y accionar en temas de sustentabilidad desde digamos, los distintos roles que tenemos, sean desde lo profesional, desde el liderazgo en las organizaciones, desde el liderazgo personal en los distintos ámbitos, sean educativos, familiares y demás. Así que bueno, es una invitación a reflexionar y a ponernos en acción pensando que son muchas las oportunidades de acción y que bueno, a veces pensando en conjunto se logra mucho más. Así que nada más que eso, darles la bienvenida. Andy, gracias por la apertura que hiciste, excelente. Y cuando quieras, Grisel, el auditorio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Andrés me presentó muy bien, pero no dijo uno de los títulos, digamos que es con el más importante y digo el más importante porque fue el primer amor, y empiezo con esto porque va a tener que ver con esta imagen que está viendo. Yo soy licenciada en diseño y comunicación visual, así que casi todo trato de siempre de resumirlo en una imagen y siempre encuentro una explicación en una imagen. Después me enamoré de esta temática que tiene que ver con la sustentabilidad, que viene tan de la mano y de que haya surgido poco a poco de la mano del cambio climático, que me fui especializando. Y bueno, quería contar esto porque empiezo la presentación con una imagen tan simple, pero una imagen que para mí, francamente, me parece hermosa. Y de la misma manera que me parece tan hermosa, siempre me pone en ese grado de pensamiento de decir una inmensidad en algo tan simple como esta imagen, pero que también visualiza una fragilidad al mismo tiempo terrible. Y me parecía oportuno empezar la charla de hoy con esta imagen, esta charla que va justamente de cambio climático y desafíos ambientales en tiempos de acción. Y digo tiempos de acción porque cómo accionamos, cómo acompañamos al cambio desde una mirada, un cambio de paradigma sobre este tema, un tema que no es nuevo, un tema que viene hace décadas y que se viene poniendo en mesa con mayor o menor instancia o mayor o menor medida. Y hoy por hoy es un tema que está resonando y que está presente, este gran título, ¿no?, del cambio climático, que el interés social a todos los niveles que va llevando a que crezca de forma enormemente. De hecho, los problemas ambientales se están empoderando. Esto empieza a resonar, antes parecía casi una temática de ONG o de determinadas asociaciones, y hoy está en mesa desde lo público como lo privado, está dentro de una empresa como dentro de un gobierno. Y en ese sentido paso a esta siguiente imagen, que si pensamos en la apertura, en la primera imagen, ¿no?, que les mostraba, es como una explosión, ¿no? Mostramos esa inmensidad, esa belleza que tiene nuestro planeta, y esta explosión, este pedido a gritos de qué estamos haciendo, qué está pasando, como se nos está incendiando. No es real esta imagen, por supuesto, porque ya sería catastrófico, pero vamos en ese camino. Esta imagen es mostrar de aquella primera imagen con toda su belleza y esplendor a una imagen que puede terminar así, en una decadencia. Una decadencia desde el humano. El planeta va a seguir existiendo, el humano se va a extinguir. Entonces, acá es donde empezamos este gran análisis, este gran trabajo de reflexión conjunta. Porque tiene que ver con esto, con que el cambio climático en nuestro planeta está cambiando a un ritmo realmente alarmante. Y ya estamos sintiendo esos impactos. En estos últimos 50 años, como ven en la imagen, la variación de la temperatura se elevó a pasos realmente agigantados. Ustedes habrán escuchado, y no es novedad para nadie, en muchas de las noticias donde las tormentas están aumentando en cantidad, o sea, en número, y en intensidad,
las temporadas de incendios forestales que por ahí uno escuchaba, hoy se están extendiendo mucho más allá de lo que estaba registrado o de lo que se veía históricamente registrado. Nuestros océanos se están incrementando, están creciendo, no solo en nivel, sino que se están volviendo más cálidos y a la vez de más cálidos, más ácidos. Y este incremento no es homogéneo. Los polos se calientan y hasta ahora no estoy diciendo nada nuevo, nada mágico, lo venimos todos conociendo, ¿no? Esto del calentamiento de los polos, el derretimiento de los glaciares, cómo aumenta el nivel del mar, pero bueno, es parte de este análisis. ¿Por qué permitimos este calentamiento? ¿Por qué los trópicos empiezan a estar en exposición frente a este calentamiento que se produce? ¿Y por qué se acelera el derretimiento de hielos y el aumento del nivel del mar y el permafrost empieza a liberar estas grandes cantidades de metano, un gas que es 24 veces más fuerte que los GI, que los gases de efecto invernadero, sobre los gases, los CO2? Entonces, acá es donde tenemos que empezar a plantearnos qué está pasando, por qué estamos permitiendo este incremento tan terrible. Parece que es algo de otro lado, de otra persona. Yo no lo estoy generando, no me está pasando a mí. Sí, se está calentando, hay una apertura del agujero de ozono y parece casi, ¿no? Un cuento, algo que lee uno aparte. Y cuando lo empieza a ver, empezamos a entender que cuando aparecen estadísticas, aparecen informes y aparecen datos relevantes y científicos, ya no es un cuento, ya es una realidad. Y cuando lo empezamos a sufrir dentro de la sociedad, que esto va de cara a no simplemente una tormenta, un nuevo tsunami, un terremoto, va de cara al hambre, va de cara a la pobreza, y vamos a hacer un recorrido un poco por esa temática, tiene que ver con esto. El cambio climático está impactando muchos puntos. Y el cambio climático es un peligro entonces global, que no solo lo podemos frenar con una mirada o con leer el cuento y sentarnos a ver qué pasa, sino que va de cara, por eso yo hablaba en el título, de que estamos en tiempos de acción. El cambio climático necesita frenarse con acciones globales, porque esto es una temática general. Desde hace décadas que los humanos estamos usando una inexistente línea de crédito, por así decirlo, con la demanda de los recursos naturales que tenemos. Hoy, si uno lo piensa, y miramos los resultados de los exámenes que se están haciendo en cuanto al tiempo que necesita un planeta para regenerarse anualmente y lograr ese equilibrio, si empezamos a entender la capacidad de calcular y cómo estimar esta huella ecológica, y si por ahí lo lleváramos, y no me quiero ir a un tecnicismo muy alto, pero pensando en esto de si empiezo a entender que la porción de la tierra útil para la subsistencia, si la tenemos que calcular bajo el concepto de hectárea global, en una tierra donde hay 11.4 billones de hectáreas globales, que hacen referencia a la suma de todas las porciones. Y si eso lo dividimos a la cantidad de número de habitantes del planeta, vamos a obtener el número de hectáreas globales que necesitamos cada ser humano para poder emplear y vivir sin reducir la capacidad de regeneración del planeta. Pero ahora sumemos a los animales que también están en el planeta y cada vez se empieza a achicar más esa brecha de hectáreas globales. Y en ese punto, cuando lo empezamos a revisar y a revisar, nos damos cuenta, y se ve en este gráfico, cómo fuimos avanzando en el tiempo en la utilización de nuestro planeta sin darle ese espacio, ese tiempo de regenerarse. Es decir, que estamos llevando casi un planeta y medio, y digo casi, ya nos estamos acercando a los 2 planetas, y no les damos tiempo de regenerarse. La huella ecológica que proporciona justamente estas evaluaciones nos muestra cómo históricamente la tasa de regeneración de la biocapacidad que tiene en relación a la demanda histórica humana, esta huella ecológica, no estamos dándole tiempo
a que se regenere. No estamos generando una situación de poder tener un planeta sano. Estamos cada vez rompiendo más el equilibrio. Estamos tomando prestado medio planeta y al 2030, donde muchas acciones están planeadas para esa fecha, estamos viendo el uso de 2 planetas. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero estamos llevando adelante el uso prestado de un planeta por año. Un planeta que no le damos tiempo. Y la verdad que no tenemos 2, tenemos uno solo. Y si encima esto lo pusiéramos, y lo vamos a ver ahora más adelante, un estilo de vida al estilo un estadounidense promedio, necesitaríamos 5 planetas al año. Es decir, que si no empezamos a hacer algo, no empezamos a mirar en la forma en que estamos avanzando frente a la utilización de recursos, nos quedamos sin planeta. ¿Hasta cuándo vamos a poder plantear esta necesidad de uso y uso de recursos sin darle tiempo a su regeneración? ¿Cuántos planetas vamos a necesitar para soportar esta modalidad de consumo? Hoy Graciela decía algo cuando empezaba, que la serie de charlas que vamos a tener, y por ahí esta charla de inicio venía como un reconto de la edición del año pasado y parte de lo que va a venir y que tiene que ver con esto, con la mirada de una economía circular, con la mirada del consumidor, con la mirada de las acciones específicas. Y es acá donde tenemos que hacernos este planteo. ¿Cómo estamos usando los recursos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? No podemos hablar de cambio climático sin tomar una verdadera conciencia. Y para eso nace un acuerdo en su momento, en estas decisiones que hoy les decía, que son globales, que son acciones que se tienen que tomar en conjunto. Cuando uno se pone a revisar qué voy a hacer, qué vamos a hacer y cómo vamos a salir adelante, nace este Acuerdo de París en diciembre de 2015, donde lo adoptan 195 países para trazar un camino hacia un mundo más sostenible, bajo una mirada de cambios drásticos en la economía global, buscando mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados, pero por encima de los niveles preindustriales, y tratar de llegar a tomar todos los esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5 grados centígrados. O sea, reconociendo que si no hacemos esta reducción significativamente, los riesgos y los efectos del cambio climático no van a detenerse. Este acuerdo que se acaba de reafirmar o que acaban de ratificar muchos países, no hace mucho, hace el mes pasado, el 21 de abril, ratificaron, y gracias al retorno de Estados Unidos a este acuerdo, podemos garantizar o podemos creer que vamos a llegar al cumplimiento de los objetivos, recordando que Estados Unidos es uno de los países con más emisión de gases de efecto invernadero. Cada país que no cumpla o que no reafirme este compromiso y no se suba, pone en jaque todos los objetivos de este acuerdo. Objetivos que, si bien ahora les puedo mostrar estos grandes puntos claves del acuerdo sobre el clima, yo voy a mencionar los 3 más importantes, porque esta Convención sobre el Cambio Climático tiene como objetivos principales, en primer lugar, lo que les decía recién, limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados y lo más cercano a 1,5 centígrados, que era un poco también lo que veíamos en el gráfico de que por qué estábamos llegando a 1,5 planetas. Y por otro lado, otro objetivo es aumentar la capacidad de los países para que se puedan adaptar a los efectos del cambio climático y construir una sociedad, construir sociedades más resilientes. Es decir, que puedan resistir los efectos. O sea, el cambio climático está, los grandes cambios sobre el clima en sentido a los cambios de la forma de aparición de tormentas más fuertes o de estos niveles del mar que han llegado a ciudades haciendo desastres, los fuertes huracanes que se están viviendo, justamente no se van a detener por la acción de un año. Mientras tanto, tenemos que pensar en esto, en la capacidad de hacerlos más resilientes, de que las sociedades estén preparadas, y para eso tiene que ver la educación, y tiene que ver la comunicación, y tiene que ver la conciencia. Y por último, como objetivo principal es esto, promover
las transiciones hacia una economía que sea más baja en carbono y hacia un desarrollo sostenible. Y digo esto porque tiene que ver con que empecemos a mirar nuevas formas de hacer energías que sean renovables. Este acuerdo que pone en trascendencia con sus objetivos ir hacia una transformación estructural profunda de las sociedades, y lo quiere hacer en conjunto de esta agenda que hoy mencionábamos, que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenibles de cara al 2030, objetivos que están planteados con su cumplimiento y revisión. El calentamiento global lo ocasionamos los humanos y afecta y va a seguir afectando si no hacemos algo, si no accionamos nosotros, las personas. No va a cambiar si no nos ponemos un poco en foco a revisar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y para eso necesitamos unirnos y reducir de una manera casi inmediata y urgente las emisiones para salvar la Tierra tal como las conocemos hasta hoy. Me pareció oportuno traerles este video, es cortito para reflexionar. Vamos a ver si funciona el audio, vamos a hacer una prueba. Es un video que me pareció interesante compartir porque creo que pone de manifiesto, bueno, no se escucha el audio, pero de manifiesto cómo estamos trabajando nosotros como entidades únicas y responsables de lo que está pasando. Esta necesidad de querer todo hoy, de quererlo ya. Grisel, tenés silenciado el reproductor de video. No lo estoy reproduciendo yo, pero igual me Ah, parece que no se escucha el audio, hicimos una prueba. ok. Igual tiene música, no tiene audio hablado. Pero un poco esto, y me permití que, a pesar de que hicimos la prueba y no se escuchaba el audio, era ir contándoles sobre este video esto, que ustedes lo están viendo, yo puedo ir acompañando un poco, pero esta necesidad que tenemos del consumo, de tener cada vez más, de empoderarnos con las cosas, de industrializarlas. Nada nos basta, cada vez necesitamos más y más. Y nos parece que si habíamos llegado a tener y consolidar nuestra necesidad con algo, encontramos algo nuevo para necesitar, para decir lo necesito para seguir. Un poco este video muestra eso, ¿no? Cómo somos los grandes magos que vamos creando esta necesidad de que se industrialice, lo quiero todo ya, automático, y quiero más, no me basta con lo que tengo hasta ahora, quiero más, y lo quiero mejor, y si lo puedo reproducir más rápido y que sea casi a medida, mejor, y si puede tener las características que a mí más me gustaría, hagan la prueba porque también lo quiero y no me importa, no estoy mirando en ese momento para satisfacer mis necesidades que tanto afecta. No sé si se está viendo bien el video, se ve muy cortado. Pero un poco No empezamos, hay ¿no? problema, Con esta igualmente mirada. después podemos pegar el link para el que lo quiera volver a ver, pero es sumamente claro y gráfico respecto a la vorágine de consumo en la cual está nuestra sociedad. Sí, y esto que tiene que ver un poco y está relacionado con esas imágenes que empezaba, ¿no? De cómo vimos el planeta en un inicio y miren cómo empezaba este video, ¿no? Y pensar a lo que estamos llegando. Yo les hablaba justamente, y no es inocente esto de ir y venir de temas, les hablaba justamente de esta agenda, la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que queremos? Pero en base a todo eso que necesitamos y queremos, ¿cómo lo hacemos y a qué punto y a qué costo?
La trascendencia de ese Acuerdo de París no solo radica en el alto nivel de ambición que tiene en sus objetivos, sino lo que esto va a implicar como una transformación estructural profunda de nuestras sociedades, conjunto con esta Agenda 2030, ¿no? En el cambio climático se plantea muchas veces como el gran apocalipsis del mundo y esta agenda como si fuera la receta más mágica para la solución. Y esta agenda que inicialmente nació como una agenda de objetivos de desarrollo del milenio, y en el 2015, cuando se hace esta revisión, como les contaba hoy, que está planeado también con el Acuerdo de París, se va revisando, una agenda que cuando se dieron cuenta que si no se agregaba también a los actores empresariales, a la parte privada, no llegaba a su cumplimiento, se replantea esta nueva agenda que nace también en 2015 con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen 169 metas y más de 600 indicadores. Una gran caja de herramientas para poder lograr los objetivos. Una caja de herramientas digo porque cada uno de estos objetivos con sus metas e indicadores nos permiten medirnos de forma global. Esto que digo que el accionar no sirve si no es de forma global. Pero no me voy a detener específicamente en la agenda porque sería una charla más. Me voy a ir a dos de sus objetivos fundamentales y dentro de ellos que nada más ni nada menos que tiene que ver con esta charla, las acciones por el clima. Cómo adaptamos estas medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Este objetivo en particular tiene tres metas que voy a destacar, tres metas que no son menores y que tienen que ver con esto, con fortalecer, como les decía hoy, las resiliencias y las capacidades de adaptación a los riesgos que están relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. La meta 13.2, que incorpora medidas relativas al cambio climático en las políticas, en las estrategias y en los planes nacionales, y acá es donde nosotros también accionamos. Y la 13.3, que justamente es mejorar la educación y la sensibilización y la capacitación humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático y la adaptación hacia él, reduciendo sus efectos y la alerta temprana. Como les venía contando hoy en todo este proceso, no es ajeno a este objetivo lo que hablábamos del Acuerdo de París, no es ajeno a lo que vamos viendo a las necesidades de la acción por el clima en cuanto a bajar el calentamiento, a tener resiliencia. Es como que siempre estamos hablando de lo mismo, a pesar de que la acción o el modo de atravesarla sea uno u otro. Esta es una gran necesidad. Y este objetivo no puede, si bien yo lo saco de la agenda y lo traigo y digo no voy a hablar de uno por uno, ni voy a hablar específico de la agenda, no me puedo quedar por fuera de este objetivo sin pensar que está haciendo sinergia con otros objetivos. Sinergia, y por ahí está esta palabra tensión, porque la verdad que no podemos tampoco pensar en el cumplimiento de un objetivo en detrimento de otro, porque este objetivo en particular, si yo no estoy pensando en acciones por el clima y estoy pensando en cumplir el objetivo de fin de la pobreza o hambre cero, y para ello decido deforestar bosques naturales para poder hacer siembra y atacar el hambre cero en detrimento de ese 13, vuelvo a esta gran cinta de Moebius que es esta temática. Vuelvo otra vez al cambio climático, vuelvo de nuevo a los problemas planetarios, vuelvo de nuevo a esa necesidad de revertir. Entonces, cada uno de estos objetivos va a trabajar en sinergia. No puedo hablar de acciones por el clima, no puedo accionar si no pienso en, como les decía hoy, en educar sobre la temática. No puedo hablar sobre acciones por el clima cuando yo estoy destruyendo la vida y los ecosistemas terrestres. No puedo hablar de este objetivo si no estoy tocando este siguiente objetivo que tiene que ver con la producción y consumos responsables. Porque no queda solo en las acciones de quienes firman un acuerdo o de las grandes corporaciones en los países que más contaminan o de distintos ámbitos si no generan una ley. Quedan nosotros. Este objetivo que no es menor y que tiene que ver con la producción de consumos responsables, que ataca dos puntos importantes. Uno es la responsabilidad extendida del productor y la responsabilidad extendida del consumidor. No existe en ningún momento
un productor que haga o fabrique o produzca un producto que no se vaya a comprar, que no se vaya a consumir. La responsabilidad del consumidor genera también la responsabilidad del productor. ¿Y por qué digo esto? El productor, cuando produce algo, tiene que estar pensando también en su destino final, en esa economía circular, en el ciclo de vida del producto, desde que se produce hasta que se desecha. Y yo como consumidor tengo que trabajar en el mismo sentido. ¿Qué estoy comprando? ¿Cómo lo estoy comprando? ¿Para qué lo estoy comprando? ¿Y qué voy a hacer con eso que compro? Voy a poner un ejemplo muy chiquito y lo hablábamos con África. Cuando uno va y compra, a veces hay unos chicles, no voy a decir la marca, que vienen en una caja chiquitita, divina el packaging, un diseño hermoso, pero bueno, para desenvolver el chicle tengo que sacar un celofán, se hace un residuo, abro la cajita y me encuentro con un montón de chicles envueltos también en otro papel, y el chicle en sí, que es goma arábica, tengo otro desperdicio. En un solo contenedor tan pequeño, yo decidí consumir un chicle, y si yo hiciera la huella de carbono y cuánto someto a la carga planetaria con cada uno de esos desechos, soy yo el responsable. ¿Por qué elijo ese diseño de chicle? ¿Por qué elijo? Y doy con un chicle, porque lo podemos tener hasta con uso del celular, y ahora vamos a ver rápido algunos ejemplos para no irme del tiempo, pero está ahí. Nadie va a producir algo que yo no compre. Es mi decisión como consumidor qué es lo que compro y qué es lo que dejo que se siga produciendo. Las empresas obviamente van a seguir generando dinero, el Estado y los ciudadanos vamos a seguir financiando esa disposición final, y el fabricante seguramente va a seguir innovando ese producto y comerciándolo si tiene una respuesta y un impacto desde el consumidor. Somos nosotros los responsables de mirar desde ese lado y desde la obsolescencia programada que tiene y el impacto climático que hace y ambiental, que es enorme. Entonces me tomo como una licencia de algunos ejemplos que parecen casi repetidos a la escucha, ¿no? Que tienen que ver con esto. ¿Qué puedo hacer yo como consumidor? En primer lugar, esto que pensábamos, ¿no? ¿Qué voy a comprar? Pensar bien lo que estoy comprando, concientizarme de lo que implica cada apertura de ese paquetito, y también pensar en algo que uno lo pasa muy por encima, ¿no? Esto de no desperdiciar alimentos. Por ahí uno dice, bueno, pero guardo la comida, ¿no? Si lo pusiéramos a pensar en números, que actualmente ese desperdicio de comida es 1/3 de toda la comida que se produce en el mundo, que equivale aproximadamente a 1.300.000, o sea, a 1.300 millones de toneladas de frutas, verduras, carnes, lácteos, mariscos, granos, que se malogran, ya sea dentro de una granja, se pierden, se estropean durante la distribución, se tiran en los supermercados, en los restaurantes, en las cocinas, en los hogares. O sea, todo este alimento que tiro yo porque no lo termino de comer, porque en su traslado, en su logística, a través de un vehículo que está emitiendo gases de efectos invernaderos, se desperdicia, que podría dar de comer a un montón de gente. Es uno de los primeros puntos nuestros a qué podemos hacer como consumidores. Planificar qué compramos, pero también qué consumimos y cómo lo consumimos. El cuidado de agua, algo que todos venimos hasta con nuestros hijos, los que tienen hijos saben que vienen y ya hasta nos retan si nos estamos lavando los dientes con el agua abierta, pero no es menor el cuidado del agua. La cantidad de masa de agua dulce o consumible que hay en el planeta se está reduciendo. Reciclar todo lo que pueda uno es fundamental. Y también pasa esto, yo reciclo, divido en bolsas, y estamos en un país que tiene más de 3.000 basurales a cielo abierto. ¿Qué pasa con eso? Exigir como consumidor qué pasa con ese residuo. El ahorro de energía. Salvar los bosques, que parece casi utópico, salgo a salvar un bosque. Bueno, salvo un bosque desde la decisión de lo que compro. Hacer que las cosas rindan más. Y por sobre todo, esto va a ayudar a planificar también cómo mejorar
estas acciones por el clima, pero va a salvar un poco al planeta de los plásticos. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos piensan que, y se ha dado a conocer en un momento, el mito de que la pandemia había logrado reducir los efectos de gas invernadero y a reducir los efectos del cambio climático. Y la verdad que no es tan así. La pandemia en ese momento, cuando se empezaban a hablar los noticieros que aparecían delfines en Venecia o que estaban apareciendo especies en lugares donde ya no iban, como que esto había sido una gran mejora para el clima, y es un gran mito. El calentamiento global no es algo que desaparece en 6 meses, los gases de efecto invernadero quedan acumulados, no es algo que también desaparece en menos tiempo. De hecho, si uno mira las estadísticas, y no las traje para no hacer tan larga la charla, la cantidad de desechos de barbijos que tuvimos en la primera fase de pandemia es terrible. La cantidad de desechos de residuos patológicos, jeringas para vacunar, sueros, es terrible. O sea que lejos de acompañar esto que se veía en imágenes ambientales, de la aparición de faunas en distintos lugares, la contaminación siguió. Quizás hubo menos emisión de gases de efecto invernaderos a través de vehículos, pero eso no quiso decir que la gente no siguiera consumiendo de una forma desmesurada, y sobre todo con esto del encierro, donde parecía que el consumir se había, y sobre todo por esta parte digitalizada, pero todo eso se sigue produciendo, se sigue trasladando y sigue emitiendo gases de efecto invernadero, sigue emitiendo esta huella ecológica. Entonces, por ahí este ejemplo lo traigo porque uno dice, bueno, está bien, yo voy a reciclar, yo voy a cuidar el agua, pero está en esto el uso responsable. ¿Qué barbijo elijo? Y doy el ejemplo porque es una situación que estamos. ¿Elijo uno descartable o uno que pueda lavar? ¿Cómo lo voy a lavar? Y no me quiero ir a lo de ese 3 de hablar de salud y bienestar, pero tiene que ver con esto, de compensar esto que les decía de la sinergia, las tensiones entre los ODS. Bueno, cuido mi salud, uso barbijo, pero si uso barbijo lo tengo que desechar, estoy contaminando, ¿cómo hago? Sí, se puede. Y acá está esa responsabilidad de cómo vamos accionando frente al cambio climático. Y esto tiene que ver con un poco qué podemos hacer. Y no me voy a extender mucho en esta diapo, pero que es bastante clara en sí, porque para estabilizar este cambio climático y las emisiones debe reducirse de forma súper sostenida hasta lograr que las emisiones netas equivalgan a cero. O sea, esto tiene que ver con los que les decía recién, si no tomo acciones urgentes, no puedo pensar que porque haga algo 6 meses voy a cambiar o revertir estos números. Tengo esta serie de opciones como ven en la placa, o no hago nada, o hago todo peor de lo que estaba haciendo, no me importa, bueno, y no sé, bueno, ¿qué crees que haga? Está el calentamiento global, el planeta está a punto de eclosionar, no hago nada y hago peor. O me empiezo a parar en esta casi moda que no empezó ahora, como les dije al principio, este es un tema que viene resonando hace décadas. Y tomo como algunas empresas que lo toman como moda, como parte de su marketing, este gran greenwashing donde me presento y hablo del cambio climático y hago mediciones y digo, bueno, cambio un detalle y estoy contribuyendo, compro un auto y hago carpooling y contribuyo y hago simplemente eso, realmente estoy midiendo, estoy trabajando en pos de cambio de estas acciones globales o simplemente hago esto, marketing. Y por otro lado, bueno, mejor algún proceso, producto que puede ser desde una industria o hasta un proceso de la forma de generarlo a través de los recursos, ¿no? De los recursos hasta humanos. ¿Cómo hago que llegue a esa fábrica? ¿Cuáles son los potenciales procedimientos para generarlos que no produzcan más residuos o el producto en sí? Y por otro lado, invertir en sostenibilidad a largo plazo. O sea, cuando hablo de esto es, ¿me voy a poner en serio con este tema? Bueno, empiezo a pensar no solo en la sostenibilidad como este punto 2, como greenwashing, sino como un accionar en cada proceso, en cada producto, cómo lo hago y ese cómo lo hago, con qué lo hago. Y acá aparece mucho algo que como ejemplo queda claro que son las energías renovables,
el tiempo de exposición de mis productos, pensar en ese destino final que les hablaba recién, la economía circular, cómo reutilizo el proceso y el producto y vuelvo a generar ese proceso. Y por último, esta que es el ideal, ¿no? Hacer un cambio radical y ponerme encima realmente en pensar en la totalidad de la reducción de emisiones que genero, empezar a hacer una verdadera y consciente medición de huella de carbono que estoy generando y cómo la voy a mitigar y cuáles van a ser mis compensaciones en el caso de que ese producto yo lo tenga que seguir fabricando, pero bueno, cómo la compenso, cómo acompaño y no elevo cada vez más estas emisiones. Y para cerrar y dejar un ratito, un espacio para las preguntas, me pareció muy buena una frase de Bernardo Toro, que se la tomó prestada, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Con aprendernos a cuidar, o vamos a perecer. Esto de o cuidamos o perecemos, como dice Bernardo Toro, ese cuidado que asume esa doble función de prevención de daños futuros y de regeneración de los daños pasados. Tenemos esa capacidad de poder generar una solución a daños que hicimos en el pasado y estamos a tiempo todavía de solucionarlos, o por lo menos de mitigarlos. Pero también esto que va de cara a la prevención, de pensar a futuro, no volver a generar esos daños. En ese punto, cuando hablamos del cuidado, empezar a prever, a prevenir, a controlar los riesgos de la autodestrucción de nosotros mismos. Este autor que a mí me parece fantástico, Bernardo Toro, cuando habla de esto, ¿no? El planeta, como les decía hoy, no va a desaparecer. El planeta va a seguir girando y orbitando alrededor del Sol. Los que vamos a desaparecer somos nosotros. Entonces, aprovechar esta oportunidad para crear el proceso de autopercepción de especie que requiere una definición de ese nuevo orden ético, como habló este autor, un orden ético que debe ser este nuevo paradigma de una civilización para el Estado, para la empresa, las comunidades sociales en todas sus formas, desde la familia hasta las grandes confederaciones internacionales. Esta es como una gran oportunidad que tenemos, es como un gran shock que nos tenemos que dar, que dentro de este contexto global del planeta y de las sociedades, el cuidado es y va a ser ese gran paradigma ordenador y orientador para nosotros y para el entorno que conformamos en esta vida cotidiana, sumando a esto que decía hoy desde lo público y lo privado. Y por lo tanto, este paradigma orientador es el que nos va a ayudar a dar una calidad en cuanto a la nueva educación. El cuidado desde una mirada de distintas dimensiones. Esta es la gran oportunidad que tenemos, conocer, aprender, entender qué le está pasando a nuestro planeta, qué nos está pasando a nosotros, cómo satisfacemos todas nuestras necesidades en pos de qué y sobre qué, y cómo nos estamos llevando adelante y por delante un planeta que es el único lugar que tenemos para vivir. El único planeta que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. El único planeta que nos va a seguir dando esos productos que tantos demandamos para producir, para consumir y para seguir reconsumiendo. Por mi parte, voy a dejar abierto un breve espacio de preguntas. Digo breve porque creo que tengo 15 minutos, Graciela, ¿no? Sí, terminaste en el tiempo justo y tengo acá algunas preguntas que fueron planteando en el chat, así que vamos a ir abordándolas. La primera es la de Pablo de la Facultad de Agronomía y pregunta en concreto qué se puede hacer para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Mira, la emisión de efectos de gases invernaderos se tiene que atacar por distintos lugares. Esto es lo que decía recién, o sea, no podemos pensar que voy a
reducir los gases de efecto invernadero porque no uso el auto o lo dejo de usar por un tiempo. Es una de las razones. No puedo pensar que voy a reducir simplemente el efecto de gases de efecto invernadero porque consumo simplemente alimentos de granja. Los gases de efecto invernadero se producen hasta en el agro, o sea, el tema es cómo los estamos emitiendo, no es la reducción. La reducción total sería una gran falacia decir que lo vamos a reducir. Lo que sí tenemos que entender que esos gases de efecto invernaderos tienen que ser moderados con un uso y un criterio. La reducción está un poco en esto que les decía hoy. Cómo soy consciente como consumidor y cómo empiezo a hacer utilización de todos esos recursos. Y de los recursos que utilizo, ¿cuál es su destino final? Recursos hablo, por ejemplo, un auto. A ver, hablo del gran ciclo de un automóvil, ¿no? El auto lo pongo en marcha y empiezo a generar gases de efecto invernadero. Ese auto no es lo mismo un 0 kilómetro que a los 5 años que ese motor empieza a gastar y a quemar diferente y a emitir otro tipo de niveles de gases de efecto invernadero. Ese auto, además, una vez que yo decido recambiarlo o tengo un siniestro con ese auto, ¿qué se hace? ¿Qué se hace con el auto? Y no solo con la chapa, con los líquidos refrigerantes que tiene. ¿Existe hoy en Argentina lugares para hacer este desarme y descontaminar y sacar estos líquidos? Sí, existen, pero es parte. Ver qué automóvil compro, no quiero decir marcas, pero hubo una marca muy famosa que decía que emitía menos gases de efecto invernadero el vehículo y cayó en la bolsa cuando se descubrió que era mentira. Una marca súper reconocida. Y decía que la quema de su motor, por cómo tenía la mecánica hecha, gastaba menos gases de efecto invernadero, perdón, generaba menos gases. Y no es así, es averiguar, también ser consciente de qué compro, cómo lo voy a usar. ¿Y qué va a pasar con eso cuando yo ya no lo use? Por eso hablo de este ciclo de vida de los productos de esta economía también circular, que entiendo que va a haber una temática bien enfocada en esto, pero ¿cuánto tiempo? No sé, también tiene que ver con usos y conductas. Cuando arranco el auto y no estoy en funcionamiento, estoy generando efecto. ¿Es necesario tener el auto prendido? Si lo pago y espero, porque estoy generando más gases de efecto invernaderos. Entonces, son distintas acciones. No es algo, por eso es un gran cambio cultural, un gran cambio de paradigma. No es de golpe cambiar y salir a vivir por fuera de determinadas conveniencias sociales que uno tiene, sino ser consciente del consumo, de qué consumo y cómo lo consumo. No sé si le contesté la pregunta. No veo todos los chats yo, Graciela. No te escucho, Graciela, estás muteada. Perdón, gracias. Veía que Te movías la boca. decía que Naya te consulta, y podemos dejarlo planteado también en el chat para el que quiera responder, si es que consideras que Argentina está lista para implementar medidas impositivas al carbono. Después Laura, vinculado a lo mismo, consulta si es que es necesario que Argentina implemente impuestos al carbono eh, cuando ya el ENRE, por ejemplo, cobra tasas por sobrepasar de los límites permisibles de fluentes gaseosos. Sí, a ver, la Argentina está adherida a la Agenda 2030 y tiene un compromiso y ha firmado y ha reafirmado el 21 de abril su acuerdo, el Acuerdo de París. La Argentina no sé si está hoy debidamente lista para generar estos impuestos. Lo va a tener que hacer, lo va a tener que hacer sin dudas porque está dentro de un mundo competitivo, un mundo que está día a día poniendo estos impuestos, no va a quedar afuera. Hay que hacer una gran revisión. Nosotros necesitamos, y cuando hablaba hoy de
del Acuerdo de París, justamente esto que decía, las grandes naciones desarrolladas son las que más contribución tienen que hacer en cuanto a lo económico, y ayudar a los países en vías de desarrollo. La Argentina tiene que revisar un gran número de legislaciones y de regulaciones para poder llegar a este punto. No es menor que estemos firmando el Acuerdo de París y no es menor que adhiramos a la Agenda 2030. Yo creo que es un camino donde se están sentando las bases y nos falta un recorrido bastante interesante, y que nosotros, y vuelvo de nuevo a la responsabilidad nuestra, tenemos que empezar a traccionar para que eso suceda. Bien, Luciana pregunta si es que conoces algún tratamiento para evitar la contaminación a partir de los residuos patológicos. La verdad no conozco personalmente un tratamiento. Sí sé que existen empresas dedicadas a los residuos patológicos y a reducir la contaminación que producen. Hay empresas en Argentina, hay 2 o 3 bien grandes que se dedican específicamente a este tipo de residuos. No conozco un tratamiento que uno pueda hacer desde lo personal, ¿no? Desde la casa. Sí puedo decir las buenas prácticas. Este ejemplo que yo ponía con el barbijo, ¿no? De por qué comprar barbijos en una cajita tan linda y con una marca tan bella, descartables, cuando hay unos hermosísimos barbijos, hasta los podemos fabricar nosotros de tela, que son lavables. Entonces, yo ahí también estoy contribuyendo a esta reducción. La verdad que no tengo conocimiento personalmente de cómo tratar un residuo patológico, porque tiene un tratamiento bastante avanzado que me trasciende, pero sé que hay empresas dedicadas específicamente a esto. Luciana, igualmente, si querés, te invitamos a participar después de gestión de residuos, en donde seguramente Lucía Newcart te va a poder precisar un poquito más Claro. sobre tu consulta en particular, que creo que ya surgió el año pasado, inclusive. Después, Francesca consulta, ¿qué carreras serían fundamentales para un desarrollo sostenible? A ver, yo creo que todas. Es donde uno se posiciona. O sea, una carrera tradicional como la abogacía es fundamental para este tema. Una carrera como las ingenierías industriales, súper importante. Y si me está preguntando si hay una carrera específica en cuanto a lo que tiene que ver lo medioambiental, sí existen, y existen un montón de hecho yo me fui especializando con distintas diplomaturas, pero yo creo que todas las carreras, y esto por eso hablaba que son acciones globales, todas las carreras tienen esta injerencia en la forma de procesar y rever la forma de traccionar hacia este cambio climático y hasta este accionar sustentable, ¿no? Desde la economía, por eso fíjense que cuando uno habla de la Agenda 2030 está hablando desde 4 pilares súper importantes, ¿no? El económico, el social, el ambiental y hasta el de gobernanza. Entonces, no es menor pensar que hay una carrera que trascienda sobre otra. Yo creo que cada una de las especialidades ponen su granito de arena para la contribución. Perfecto. Y acá Nilda comparte su experiencia que como docente en una localidad de 18.000 habitantes, observa que que a los adolescentes no les importa mucho, por ejemplo, cumplir con el tema de la separación de residuos y demás. ¿Algunos tips, algunas sugerencias? Sí, en primer lugar, comunicarles y ponerlos en educación. Hay un montón de campañas súper interesantes para realizar en base a lo que tiene que ver con el uso y el consumo ambiental. Paradójicamente, este grupo de jóvenes tienen un gran desinterés en todo, ¿no? Y que ponen en jaque todo este tema, porque cuando uno lo ve, dice, bueno,
es esta gran generación Z que también va a demandar empresas sustentables, productos sustentables, porque cuando se empiezan a dar cuenta que lo necesitan, son los primeros en demandar. Pero también tienen este desinterés de, a diferencia de las generaciones nuestras, no les importa tener la casa propia, no les importa su propio auto, no les importa, que viven el hoy, el ahora y lo que tienen. Tampoco son grandes consumidores, pero lo que consumen, algunos los evalúan y otros no. Como gran tips es la educación, esto que yo hablaba. Si no tenemos comunicación, si no lo llevamos a la educación, si no vamos bajando causa-consecuencia, es muy difícil que se tome conciencia. Creo que el tema, como les dije en un momento, de cambio climático y de las acciones a tomar, pasa que no es un tema nuevo. Es un tema que hace años que viene, que hasta en un momento se puso en mesa esto del hombre verde. Para quienes son más grandes se deben acordar que había unas publicidades fabulosas de una marca de cigarrillo, que estaba un buen señor que era dueño de un zoológico de Buenos Aires, abrazado a un león, o sea, un animal en cautiverio, ya habíamos roto la vida silvestre, fumando un cigarrillo, y eso le daba prestigio. Y muchos adolescentes que veían eso se sentían con el gran prestigio del mismo señor que prendía el cigarrillo y abrazaba al león, como si el león estaba contento que le fumara al lado y que lo abrazara un tipo que después lo encerraron en una jaula. O bien nos sentíamos todos, prendíamos un cigarrillo, un corredor de Fórmula 1, ¿no? Y de golpe la sociedad viró a mirar esto del hombre verde. Aparecieron los yogures estilizados, todo verde, esto de no voy a consumir tanto esto porque necesito ser más atlético, más saludable. Y esto saludable hablaba de ecología. Y nace el boom de la ecología, y ahora estamos de nuevo en otro proceso, ¿no? Estamos en esto del fitness mezclado con lo que necesito hoy ahora, y mezclado con, ojo, que tenemos adolescentes como una Greta que sale a pararse en ONU a gritarles a todos: ¿qué estás haciendo con el planeta con el que yo voy a vivir y voy a tener mis hijos? Para acá, hasta acá yo te autorizo. Entonces, esto lo pongo en mesa y hago este recorrido porque tiene que ver justamente con eso. ¿Cómo le planteamos a estos jóvenes? ¿Cómo los ponemos en conocimiento? El gran problema es a veces que no tienen el conocimiento, no lo van viendo o lo pasan por encima. Es sentarse y es trabajarlo hasta desde lo lúdico, ¿no? Esta cosa del desinterés, todo rápido, la lectura rápida por internet, el tema rápido. Ahora, cuando se involucran, lo logran. Y yo creo que si eso es lo que está pasando, a lo mejor es involucrarlos, ser parte. No es una temática que te la doy obligatoria, es una temática de la que tenés que ser parte. ¿Cómo lo vas a hacer? Trabajar con prácticos, a eso hablo de lo lúdico. ¿Y cómo va a impactar en la sociedad donde estás? ¿Qué es lo que querés hacer? Es la gran pregunta. Yo creo que esa generación también tiene eso de ¿qué quiero hacer? Fantástico. Bueno, gracias a Jacqueline, Antonio, César, por los comentarios del chat. Vamos ya cerrando. Me tomo 2 minutitos, por un lado, para tomar dos conceptos que surgieron de tu charla. Esto de empezar a construir sociedades resilientes, que la verdad me parece una meta y un desafío para apropiarlo, y hacerlo a través de la educación, la comunicación y fundamentalmente de la toma de conciencia individual y colectivo. Y bueno, empezamos por este lado a dar un paso. Y después surgió esta cuestión de midamos nuestra huella de carbono. Fíjense que hay herramientas online gratuitas que uno puede entrar y medir su propia huella personal, y bueno, ahí empezamos ya a andar un pasito más hacia adelante en este compromiso con la sustentabilidad y con frenar un poquito el aumento de la temperatura global. Para Edna, que consultaba sobre el premio Conciencia, tiene muchísimas categorías, no solo tiene que ver con sustentabilidad y ambiente, también hay
acciones que tienen que ver con seguridad, con protección, con educación. Andy te va a poder mandar un resumen por mail que nos quedó registrado ya y quedamos a disposición para darte más información, pero sintéticamente no tiene que ver únicamente con lo ambiental. Y bueno, nada más. Por mi parte, los esperamos el 19, a quienes se quieran sumar a la charla de economía circular. Grisel, te agradezco enormemente tu tiempo y a todos los que están conectados también. Patricia, me encanta verte. Gracias por sumarte a este espacio nuevamente y te dejo el cierre a vos, Grisel. Bueno, antes que nada, ofrecerle a Nilda, que era creo la que había preguntado de la escuela, que bueno, después van a pasar creo que la grabación y van a dejarles un correo mío para quienes tengan alguna pregunta o quieran ampliar algo. Y Nilda, si me querés escribir, te puedo poner en contacto con algunos programas que hay sobre esta temática para adolescentes, muy interesantes y que sé que han dado resultado porque es un trabajo dentro de las escuelas y coparticipativos. De mi parte, y como cierre de la charla, Graciela me robó las palabras del cierre, en el buen sentido, porque es verdad, es esto de, acá no hay grandes recetas, no estuve diciendo nada que no sepamos hasta el momento, número más, número menos, acuerdo, objetivos, agendas, esto lo sabemos todos. A veces nos falta este golpe, este empujón y esta unificación de los temas para darnos cuenta que es el momento de acción, es el momento de hacer las cosas ahora y que tenemos herramientas y que tenemos que empezar a ser resilientes. Esa gran palabra que parece que se puso de moda es la gran necesidad de hoy. Por mi parte, les agradezco muchísimo haberme escuchado. Y nada, quedo a disposición y el correo queda a disposición para cualquier consulta o material que quieran. Muchas gracias también a Graciela, a Andrés y a África, unos genios. Y por supuesto los invito a los siguientes webinars que van a estar dando desde Co-Creando Conciencia, porque tienen mucho que ver. Yo di apenas un pantallazo general. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sigan cuidándose, cuidémonos entre todos y hasta dentro de 15 días. Muchas gracias.